pero luego te das cuenta que sus vidas no corresponden. Y esos son los tiempos difíciles, tiempos peligrosos que estamos viviendo en esta época. Jesús habló de que antes de su venida iban a acontecer muchas cosas, y eso lo estamos viendo. Una de las cosas que él dijo, que este evangelio iba a ser predicado en todas las naciones, y entonces vendría el fin. También dijo que vendrían hambres, que vendrían pestes, que vendrían terremotos, que vendrían una serie de acontecimientos que nos van a servir para estar alerta, porque dice que nosotros no estamos en tinieblas para que ese día nos sorprenda, como el mundo. Ese día no nos va a sorprender a nosotros, porque si estamos atentos a todos los acontecimientos que se están desarrollando, nos vamos a dar cuenta de que el tiempo está más cerca de lo que nos pensamos. En lo que llevamos de año ya hemos tenido un terremoto en Puerto Rico, 6,6 grados. No ha habido muchos muertos, gracias a Dios, pero sí mucha destrucción física. Ha habido otro terremoto en Canadá. Ha habido ya un enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos, y eso está ahí en alerta todavía. Ha habido y está todavía ardiendo un fuego tremendo en Australia que está consumiendo millones y millones de hectáreas. Han muerto, como lo puso ayer nuestro hermano Cela, más de 480 millones de animales han muerto en ese incendio que no pueden apagar. Vimos ayer un vídeo como Dios hizo un milagro cuando los cristianos empezaron a orar y empezaron a ayunar y a clamar por lluvia. Vino una lluvia torrencial increíble y apagó toda la parte sur, la parte del lago de Victoria, toda esa parte sur, lo apagó. Quiere decir que Dios contesta las oraciones de su pueblo. Hay otra parte que sigue ardiendo. Hermano, pero estos son señales. Hemos tenido este día 10 fíjate, el día 10. El 10 es mandamiento, el 10, los 10 mandamientos. Son señales que Dios nos está dando. Hubo un eclipse de luna también. Y la palabra nos dice en Génesis que la luna, las estrellas, el sol han sido puestas como señales también. Y esas señales también tenemos que estar atentos a las señales que Dios nos da. Por lo tanto, hermanos, estemos atentos, no seamos como el mundo creyendo que no pasa nada. Sí, Dios nos está advirtiendo que este mundo se le acaba, que se le cumplen los plazos, que tenemos que estar buscando a Dios, que tenemos que estar buscando la presencia de Dios. Dice Mateo 24:12. Mateo 24:12. Fíjate lo que pasa y lo que está pasando en esta época. Lo complicado, lo difícil que es estar plenamente entregados al Evangelio, porque ya Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Todo lo que hay hoy es violencia, lujuria, perversión. Todo eso está facilitando que la gente pues viva simplemente para sí misma, se encierra cada vez más en sí misma, y el amor de muchos se enfría. El amor entre los padres y los hijos, entre los hermanos, entre los amigos. Esto nos ocupa más tiempo que muchas cosas. El móvil, las aplicaciones que tenemos, las redes sociales, todo esto está haciendo que la maldad se multiplique y la gente no entiende de buscar a Dios. Segunda de Timoteo 3:5 dice, Segunda de Timoteo 3:5, aquí hay otro pasaje que nos va a buscar pronto Andrés. Aquí vemos también cómo dice el Señor que estemos atentos, porque dice que vendrán falsos cristos, falsos profetas, gente con apariencia de piedad, pero que van a negar la eficacia de ella, que tendrán apariencia de piedad, o sea, aparentarán ser muy, muy piadosos, pero negarán la eficacia de ella. A estos, invítalos. A estos, siéntalos, dale honores. A estos, apláudeles. A estos, evita esta clase de gente que habla muy bien, que parece que tiene mucha piedad en sí mismo, pero luego su vida no corresponde.
Por eso tenemos que entender que son tiempos complicados y tiempos difíciles. Dice la palabra que por sus frutos, ¿verdad? ¿Cómo se conoce a los verdaderos cristianos? Por sus frutos los conoceréis. Mirad lo que está ocurriendo. Hay un cambio climático en marcha que no se va a parar. Eso no se puede parar. Aunque el mundo quiera parar, eso no se para porque está escrito. El libro de Apocalipsis dice que las islas desaparecerán, que el nivel del mar crecerá y las islas desaparecerán. Islas que hoy tú las ves ya no estarán, porque el nivel del mar va a subir 2, 3, 4 metros y muchas islas que hoy se conocen ya van a desaparecer. Y está escrito, no es por el cambio climático, sino simplemente por la maldad del hombre, que todo eso está surgiendo. Y Dios, en su palabra, vemos que cuando la maldad aumentaba, Él enviaba juicios sobre la tierra. Los juicios de Dios están escritos y son reales, porque cuando Sodoma y Gomorra, dice la palabra de Dios, que subió el pecado hasta la presencia de Dios, dice que Él envió ángeles para que destruyeran la ciudad de Gomorra, la ciudad de Sodoma. Esa ciudad se había corrompido a tal extremo que cuando vinieron unos ángeles que querían sacar a Lot, el único justo que había ahí en esa ciudad juntamente con su familia, los habitantes de aquella ciudad vieron tan guapos a los ángeles que quisieron acostarse con los ángeles. Lot le dijo a los habitantes, a la gente que estaba ahí pegándole golpes a la puerta: aquí tengo a mi hija que es virgen, os la dejo y hacer con ella lo que queráis. Fijaos, Lot, pero no toquéis a estos hombres que han venido a mi casa. Y sin embargo aquellos hombres decían: no queremos a tu hija, queremos a esos ángeles tan guapos, tan rubios. El pecado de Sodoma, de Gomorra, que está subiendo por todos sitios de una forma tremenda. Y Dios envió un juicio y esas ciudades, dice que desapareció del mapa. O sea que sí que Dios envía juicio. Acordaros cuando David pecó, porque David, él siempre había sido un rey que amó a Dios, pero fue tentado por Satanás. Y él quiso hacer un censo para saber la gente que tenía, para saber los soldados, el pueblo que tenía para la guerra, a ver si podía con ese pueblo vencer. Y como a Dios no le gustó que se hiciera un censo, porque era tener más confianza en los hombres que en Dios, cuando él había visto que simplemente con una piedra había vencido a un gigante, cuando él vio cómo la gloria de Dios se mostraba con él, y allí donde iba había victoria. Pero llega un momento en que él quiso poner más confianza en las cosas naturales y empezó a hacer un censo que a Dios no le gustó. Y Dios envió un juicio tremendo sobre Jerusalén. Vino una peste destructora y más de 70.000 personas murieron. Cuando hacemos las cosas mal, no es culpa de Dios. Simplemente la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es que al final las cosas no nos salen bien. Y le echamos la culpa a todo el mundo, pero la culpa no es de Dios. La culpa es porque no hacemos lo correcto. Primera de Reyes 8:35 dice: mira, hay sequías, hay incendios forestales, se está consumiendo cada verano. Fijaros lo que ocurrió el verano pasado, hace poquito, con el Amazonas. Se quemaron miles y miles y miles de hectáreas también en el Amazonas, un lugar donde dicen que es el pulmón, donde mucho oxígeno de ahí de la tierra se recoge de esos lugares. Hermanos, todo eso gracias a ese cambio climático que está ocurriendo, donde los polos se están derritiendo, donde está subiendo el nivel del mar, y esto ya es conocido científicamente, donde estamos sacando petróleo de tal manera se está sacando petróleo de la tierra, que esas fallas terrestres que hay están ocasionando huecos y están haciendo que se aplaste unas con otras, porque mientras está ese petróleo, esas fallas están ahí sujetas,
pero cuando dejamos hueco entre falla y falla, ahí hay una explosión y esos son terremotos que están viniendo sobre la tierra. Pensamos que no pasa nada, pero está sucediendo lo que la palabra de Dios dice que vendrían: hambres, pestes, terremotos, sequías, señales en la tierra, señales en el cielo. Y todo esto, hermanos, no es para que estemos tristes, sino para que nos apercibamos, porque dice la palabra, y cuando veamos estas cosas, que levantemos nuestra cabeza y le demos gloria al Señor, porque su venida está a las puertas. La venida del Señor está a las puertas. Pero ¿cómo va a recoger el Señor? ¿De qué manera va a recoger el Señor a su pueblo? ¿Cómo lo va a recoger? ¿Lo va a recoger lleno de aceite? ¿Lo va a recoger orando? ¿Lo va a recoger buscando su presencia y su amor? ¿O vamos a estar como el mundo, viviendo la fiesta, dándonos todo lujo haciendo lo que queremos? Tenemos que estar vigilantes. Dice la palabra, hemos visto Primera de Reyes, dice: si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado. Tiene que ver la lluvia, tiene que ver la sequía con el pecado del hombre, con la maldad del hombre. Tienen que haber esos cambios climáticos, meteorológicos. ¿Tiene algo que ver con la...? Aquí dice que sí. Dice: si el cielo se cerrara y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren su nombre y se volvieren de su pecado cuando les afligieres. ¿Puedes poner el siguiente versículo? Quiero que entendáis, que seamos sabios, porque dice la palabra que nosotros no estamos en tiniebla para que ese día nos sorprenda. No estamos en tiniebla. Quiere decir que nosotros estamos entendiendo el por qué ocurren según qué cosa. ¿Por qué ocurren según estas cosas? Dicen: pero terremotos han habido siempre. Pero a escala como se están ocurriendo en estos tiempos, desastres como están ocurriendo en estos tiempos, no es normal. Dice: tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual distes a tu pueblo por heredad. Dios, cuando hacemos lo correcto, Dios también hace lo correcto con nosotros. Pero cuando nosotros vivimos como queremos, entonces las cosas empiezan a complicarse a nivel personal y también a nivel de país. Muchas veces tenemos lo que nos merecemos, tenemos lo que hemos sembrado. Cuando hay un pueblo idólatra, cuando hay un pueblo que no busca a Dios, cuando hay un pueblo que se rebela contra Dios, cuando hay un pueblo que no ama a Dios, sino que se vuelve a los ídolos, Dios no está contento. Por eso, hermanos, tenemos que alegrar el corazón de Dios con nuestra entrega. Lo que el mundo haga es el mundo no conoce a Dios, pero nosotros sí tenemos que agradar a Dios. ¿Amén? Nosotros sí que tenemos que agradar a Dios. Hay sequía. Fíjate, en el libro de Apocalipsis confirma las profecías de lo que vendrán. Apocalipsis 6, del 5 y 6, Apocalipsis 5 y 6. Mientras él lo busca, para confirmar lo que dice la palabra, Apocalipsis 6, capítulo 6, versos 5 y 6. Dice: cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañarás el aceite ni el vino. Quiere decir hambre, escasez, muy poquita comida y por mucho dinero. Nosotros vivimos en un país rico, en Europa, pero hermanos, fijaros cómo están muchos países, huyendo de las catástrofes, de las guerras, refugiados. En Turquía se han detenido casi 3 millones de refugiados porque la Unión Europea ha dado dinero a Turquía para que esos refugiados no entren por Grecia
y no vengan a Europa. Pero Turquía dice que se ha acabado ya, que ya no puede retener, ya no puede contener tanta emigración como hay por causa de las guerras que están sucediendo en Oriente Medio. Toda esa gente que muere en el mar, toda esa gente que está muriendo porque huye desesperadamente de sus países porque no tienen comida, no tienen nada que ofrecerle a sus hijos. Y esos viajes que se juegan la vida están pagando $1.500. $1.500 por meterse en una barquita que puede naufragar y pueden morir todos, como muchas veces pasa y ocurre en el mar. Nosotros aquí parece que no lo entendemos porque vamos al supermercado y encontramos comida. Pero yo me acuerdo cuando hubo una tentativa de guerra hace poquito, hace algunos años, que en los supermercados desapareció la comida. Las garrafas de agua, no había garrafas de agua. La gente se llevaba las latas, se lo llevaba todo, dejaba los comercios sin nada, por miedo a lo que podía pasar. Mientras todo está tranquilo, parece que no pasa nada. Pero cuando empiezan a venir los problemas, por eso, hermanos, necesitamos estar buscando a Dios. Y necesitamos ser diligentes, sabiendo que la venida del Señor está cerca. La venida del Señor puede ser en cualquier momento. Se están cumpliendo ya poco a poco todo lo que el Señor estaba diciendo. Estamos en medio de cosas que están sucediendo. Marcos 13:8. Marcos 13:8. Aquí nos dice el Señor que habrán terremotos en diferentes lugares. Aquí, cuando Jesús está hablando aquí, está hablando referente a una pregunta que le hicieron sus discípulos. Señor, ¿cuándo acontecerá esto que tú vendrás? ¿Cuánto será el fin de los tiempos y tu venida? Y entonces el Señor le da respuesta, porque los discípulos habían visto el templo y estaban maravillados con el templo, porque las puertas estaban forradas en oro, había plata, eran piedras enormes, era un edificio tan majestuoso, tan grande, tan bonito. Y los discípulos le dijeron a Jesús, ¿has visto qué templo más precioso? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, sino que todo esto será derribado. Y así como dijo Jesús, así fue y así aconteció. Y el Señor dijo, y no pasará esta generación, y esto lo veréis. Y en el año 70, el general Tito entró, rodeó la ciudad, durante más de 3 años rodeó la ciudad. Hubo un hambre terrible en la ciudad de Jerusalén. Hubo peste, porque cuando hay muerte, cuando hay asedio, cuando no hay comida, cuando no hay limpieza, cuando no hay sanidad, en todo lo que se hace, la peste viene, la peste bubólica entra. Murieron más de 900.000 personas en ese asedio. Los cadáveres los echaban por encima del muro para que no se contaminara la gente. Y cuando entró el general Tito, mató a todos los que estaban en la ciudad. Pero los cristianos que estaban en la ciudad estaban apercibidos. Porque Jesús decía en su palabra, y dijo en su palabra, cuando veáis que Jerusalén es rodeada por ejércitos, huid a las montañas, huid, no os quedéis ni a recoger la manta, ni a recoger lo que tengáis, sino huir por vuestra vida. Y los discípulos, cuando en el año 66 empezaron los ejércitos a rodear Jerusalén, los cristianos tuvieron tiempo para huir. Y se cuenta, según dice Flavio, el historiador, que no murió ni un solo cristiano en aquel asedio, sino que todos huyeron. Porque Dios nos apercibe, Dios nos habla, no para que tengamos miedo, sino para que estemos apercibidos de los tiempos. Mirad que el Señor quiere que conozcamos los tiempos, que el Señor quiere que conozcamos cómo están las cosas, que no seamos tan ligeros, no seamos tan ligeros en nuestra forma de actuar. Dice la palabra aquí, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos.
Fijáis si hay alborotos por todos sitios. Venezuela, Colombia, Bolivia, Siria, España. 30 días de huelga que han estado en Francia, alborotos por todos sitios. La gente se rebota por todos lados, la gente está desconforme, la gente está descontenta. ¿Por qué? Porque todo eso ya está escrito, todo eso va a acontecer. Y nosotros que tenemos que estar con nuestras familias, cogidos de la mano, hablo tanto espiritualmente como físicamente, orando y pidiendo que el Señor guarde nuestras casas y nuestras vidas. Hermanos, Dios es el único que va a guardar. Dios es el único que va a traer guarda, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quisiéramos palabras de aliento, y habrán palabras de aliento, pero estas son palabras de aliento para la iglesia, porque la iglesia se va. La iglesia se va, porque lo que viene para esta tierra, dice que no se ha visto nunca jamás, ni que en la época de Hitler, donde con los cabellos de la gente que metían en los crematorios, le sacaban las muelas de oro, le sacaban los cabellos, todo lo que se podía aprovechar, hacían grasa con sus cuerpos para los cañones, para engrasar todas las cosas, y con los pelos hacían cojines para los sofás, y lo aprovechaban todo. Hermano, la maldad del hombre es tan grande, pero dice la palabra que en los últimos tiempos, en esa gran tribulación que vendrá, lo que hemos visto y lo que se ha visto hasta ahora no será nada comparado con lo que vendrá. Porque se levantará un ser que la Biblia llama la bestia o el anticristo, donde dice que esa persona va a hacer estragos en todo aquel que confiese, que hable y que sea creyente, que sea cristiano. Si tú ahora que eres libre te cuesta trabajo ser salvo, y te cuesta trabajo, nos cuesta trabajo orar, nos cuesta trabajo buscar a Dios, nos cuesta trabajo venir a la iglesia, parece que hacemos un esfuerzo, hermano, ¿qué será cuando esa época venga? Que tendrás que ponerte obligatoriamente, que ya está poniéndose en muchos lugares, ese chip, ese 666, donde dice que nadie podría comprar ni vender si no tiene puesto ese chip. Y ese chip, ahí está tu libreta de ahorro, tu seguridad social, tu pasaporte, tu carnet de identidad, tu nacimiento, tu grupo ADN, tu grupo sanguíneo, y eso lo pasarás, igual que ahora pasas la tarjeta, ya eso irá desapareciendo poco a poco hasta que simplemente será con tu mano. Y eso se está ya implantando y ya existe en muchos lugares. Están corriendo tiempos complicados y tiempos difíciles, y los cristianos seguimos jugando a ser creyentes. Los cristianos seguimos peleándonos sobre doctrina, seguimos peleándonos si lenguas sí, si lenguas no. Seguimos peleándonos si cuando lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra es amarnos los unos a los otros. Cuando el Señor nos ha mandado que tenemos que amar incluso a nuestros enemigos, que tenemos que orar los unos por los otros, que tenemos que aprender realmente que hay un Dios que hace salir el sol sobre justos e injustos, y nos ha enseñado el sol, que el Señor, que aún siendo malo, el Señor nos ha atendido, que le hemos fallado muchas veces y sin embargo el Señor ha venido y nos ha correspondido, ha cuidado de nuestras casas, de nuestros hogares, y no nos ha faltado nunca de nada. Y muchas veces nos hemos reído, nos hemos burlado, y aún el Señor así nos ha perdonado de tanta maldad que hay en nuestro corazón. Porque si pudiéramos ver la maldad que hay en nuestro corazón, nos echaríamos a llorar cada uno de nosotros, porque pensamos que somos buenos. Y Jesús le dijo al joven rico: ¿por qué me llamas bueno? Y le llamó bueno a Jesús en su carne. Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, que es Dios. Si Jesús, ni él mismo, quiso que se le llamara bueno, ¿qué somos tú y yo? Éramos pasto del infierno, y sin embargo el Señor vino con su misericordia y nos sacó de la basura, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la muerte, nos recogió, nos abrazó, nos trajo. Nos ha dado identidad en el cielo, nos ha dicho que tendremos salvación.
Vamos a ver a un mundo llorando. Pero dice que la palabra de Dios, que mientras en Egipto había muerte, que mientras en Egipto los primogénitos estaban muriendo y los egipcios estaban ahí quejándose y llorando porque había venido el juicio de Dios y las plagas de Dios, dice que en la tierra de Gosén había gozo y había bendición de Dios, porque Dios estaba sacando al pueblo escogido de Egipto para bendecirlo y llevarlo a la tierra de prometida. Y así cuando vengan esos tiempos, sí que vendrán juicios, pero hay un Dios que sacará a su iglesia, la arrebatará y la levantará. Pero tú y yo tenemos que estar, hermanos, buscando al Señor, no buscando nuestros propios egoísmos, no echándonos las culpas los unos a los otros, sino buscando al Señor, porque todos somos culpables. No fueron los judíos los que crucificaron a Jesús, fueron nuestros pecados los que le llevaron a Cristo a morir en la cruz del Calvario. Y Él murió por nosotros, porque no había forma humana de poder salvarnos, no había forma humana de poder ser salvos. Estábamos condenados a morir y a ir todos a la perdición eterna. Pero viene el Señor en su misericordia y el Padre dice en su palabra, en Juan 16, Juan capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios a este mundo que envió a su Hijo para que nadie se pierda. Claro que vendrán juicios sobre esta tierra, claro que vendrán acontecimientos que no vamos a entender. Y la gente te dirá, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué Dios permite que estos niños mueran? ¿Por qué Dios permite que estos terremotos? Hermanos, Dios no permite nada. Hay un Dios bueno en el cielo. Lo que es mucho pecado en medio de la sociedad, donde hay mucho egoísmo, que la gente tira la comida para que no suba el precio. Y lo veis. Cuando hay superproducción de fruta, se tiran la fruta para que el precio no baje, sino que se mantenga y suba el precio. Cuando hay abundancia de trigo, el trigo se tira. No se llevan a esos países porque vale dinero llevar un container de comida o de trigo, de cualquier cosa a esos países que están necesitados. Se tira para que no suba el precio del trigo. Y entonces le echamos las culpas a Dios y decimos que Dios es malo. No, es la maldad y el egoísmo que hay en el hombre lo que lleva a la perdición al hombre. Por eso tenemos que estar apercibidos y no creernos que somos tan buenos y tan santos, sino tenemos que estar orando, buscando al Señor en nuestro corazón, pidiendo que tenga y siga teniendo misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia. ¿Sabe lo que hacía el pueblo de Israel? Apartaba un día, era una fiesta. En esa fiesta, en el Yom Kippur, en esa fiesta, el pueblo pedía perdón a Dios. Ahí el pueblo pedía por sus pecados, por el pecado de la nación. Daniel, lo vemos en el capítulo 9, como él estaba confesando sus pecados y en los pecados de su nación. Y mientras él estaba hablando y orando, dice que vino un ángel, el ángel Gabriel vino y le dijo: Gabriel, porque él había visto una visión y no sabía lo que había visto, porque eran para tiempos postreros, y el Daniel no sabía lo que significaba la visión. Y el Señor le envía un ángel a Daniel y le dice el ángel: mira Daniel, desde el primer momento que dispusiste tu corazón a buscarme, desde el primer momento que dispusiste tu corazón y a humillarte en la presencia de tu Dios, Dios ya te escuchó. Porque tú eres muy amado, Daniel, eres muy amado. Y así le llama el Señor a los suyos, a los que le buscan. Así le llama el Señor a los que le buscan, a los que se arrodillan, a los que no tienen temor de decir la verdad, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra. Porque Daniel iba a un foso de leones, porque le dijeron que si se postraba y si se arrodillaba a orar a otro Dios que no fuera el Dios que habían plantado, dice que irían al foso de los leones. Pero él no tuvo miedo de ir al foso de los leones, sino que abrió las ventanas para que todo el mundo lo viera, y como tenía por costumbre se puso de rodillas y siguió orando a su Dios. Prefería morir antes que dejar de orar. Él conocía el poder de la oración, él conocía el poder de buscar a Dios, él conocía el poder no de hacer lo que le daba la gana, sino el poder de agradar a Dios. Quizás tengas que desagradar a los hombres, sí, pero más vale desagradar al hombre y agradar a Dios del cielo.
Porque aquí vamos a estar un poco de tiempo, pero allí vamos a estar toda la eternidad. Y créetelo, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el que tú y yo tenemos y nos va a levantar. Y también vamos a resucitar juntamente con Él. Es promesa del Señor. No os dejaré huérfanos, no tengáis temor. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si el Señor Jesús dijo que iba a preparar lugar para nosotros, es que fue a preparar lugar para nosotros. Si así no fuera, dice su palabra, os lo hubiera dicho. Él no miente. Y como le dijo a sus discípulos que al tercer día iba a resucitar, Él resucitó. Y si le dijo a sus discípulos que Él volvería, Él volverá. Y se va a llevar a su pueblo. Y yo quiero estar entre ese pueblo. Hermanos, a mí me es igual. Me es igual lo que el hombre piense. Yo no me voy a pelear por lo que el hombre diga o lo que el hombre quiera hacerme ver. Yo tengo que buscar a Dios y tener revelación de parte de Dios. Mi guía no tiene que ser la guía del hombre, porque un hombre dice una cosa y otro hombre dice otra cosa y otro hombre dice otra cosa. ¿A quién vas a escuchar? Tendrás que escuchar al Espíritu Santo bajo la revelación de su palabra. Y tú tienes que buscar a Dios para que Él te revele su palabra. No es ningún hombre de Dios, aunque Él te puede ayudar. Pero no pongas tu confianza en carne y sangre, porque uno te dirá una cosa, otro te dirá otra, otro te dirá otra, y al final estarás confundido y no vas a creer en nada. Pero tú tienes que creer lo que esta santa palabra, lo que esta santa escritura te dice en su palabra, y pídele al Señor que te dé revelación y que te indique y que te diga cuál es la verdad. Pero como no queremos tener el tiempo ni pasar el tiempo en la presencia del Señor, preferimos poner un vídeo de alguien para que nos lo explique. Y entonces acudimos a uno y acudimos a otro y acudimos a otro y acudimos a otro, y al final nos damos cuenta de que nuestra fe flaquea porque estamos apoyados en la fe de otro hombre, pero no nos apoyamos en nuestra propia fe. La fe es algo tuyo y tu relación personal con el Espíritu Santo es tuya. Y el cuidar tu posicionamiento espiritual y tu posición espiritual es tuyo y tuya y mía, personalmente de cada uno. Porque dice la palabra que dos estarán muriendo, trabajando en un molino, uno se va y otro se queda. Que dos estarán en una cama durmiendo, un matrimonio, uno se va y otro se queda. Que dos estarán andando por el camino, uno se va y otro se queda. Es personal. Es personal el buscar a Dios. Dice, mirad en aquel tiempo que no seáis llenos de glotonería y por los afanes, y no estéis preparados para los acontecimientos que van a venir. Dice, velad, velad, porque vosotros no estáis en tinieblas para que ese día os sorprenda. Y tenemos que velar, hermanos. Yo sé que estas palabras nos constriñen, nos ponen así en inquietud, pero ojalá nos dure esta inquietud. Ojalá nos dure esta inquietud. Ojalá nos dure esta inquietud, que nos venga miedo de hacer lo malo, temor de hacer lo malo, que nos venga miedo de apartarnos de la presencia del Señor, que nos venga temblor si decimos de apartarnos de la presencia del Señor en estos tiempos que están corriendo. Donde si supiéramos, hermano, como yo dije ayer, si supiéramos que el Señor viene esta tarde, de aquí no se mueve nadie. Si tú supieras que el Señor viene esta tarde, tú te vas a ir a casa, tú te quedas aquí orando de rodillas con tus hijos y esas puertas se quedan ahí abiertas por si alguien quiere entrar. Y tú de aquí no sales. Y empiezas a arrepentirte y a clamar por tus pecados, pero hay gente que no le da tiempo de clamar por sus pecados. Porque ese avión, el día 3 de enero, que salió de Teherán, con un montón de canadienses, con un montón de gente de Ucrania, con un montón de gente de Irán mismo, no les dio tiempo a arrepentirse, sino que como que estaban en conflicto bélico y estaban en tensión, Irán y Estados Unidos, Irán pensó que eso era una trampa, que pensó que eso era un proyectil de Estados Unidos y apretó un
y un misil destruyó ese avión. 176 personas murieron. La maldad del hombre sigue sumando. Estados Unidos mata al segundo de Irán. En el entierro 56 personas mueren por marabunta. Consecuencia de todo eso, 176 personas más mueren y sigue sumando muertos. ¡Ay, es que Dios es malo! ¿Dios es malo? ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? Dice que no hay nada bueno dentro de nosotros, que no hay nada bueno. Y si algo bueno hay es porque Cristo vive dentro de nosotros. Si algo bueno hay es porque Jesús ha transformado nuestro corazón. Porque dentro de nosotros solamente hay tinieblas. Y el único que trajo la luz fue Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Y el que vive en mí no andará en tinieblas. Y yo quiero seguir en la luz de Cristo, cueste lo que cueste, firme en su presencia, sin caminar en historias que me aparten de la verdad de Jesús. No. No vino a implantar una religión Jesús, vino a implantar una relación en la cual podamos estar unidos en un mismo espíritu. Donde el Señor dijo, ya no os llamaré más huérfanos, enviaré mi espíritu para vosotros. Y ya no diréis como el mundo, no, ahora podréis decir Padre mío, Padre nuestro, porque nos metió. Ay, que tenemos un Padre en los cielos que cuida de ti y cuida de mí. Qué bueno es el Señor. No te apartes de su presencia, hermano y hermana. No te apartes de su presencia. No te apartes de su presencia. Tienes que buscar. Y si algún día sales de esta iglesia, búscate un pastor que ame a Dios. Búscate un pastor que te diga la verdad. Búscate un pastor que esté por ti, que te abrace, y una iglesia donde fluya el amor de Dios. Yo no soy especial, pero tengo un Dios muy especial en mi vida. Enfermedades y epidemias que están viniendo, que ya parece que fueron desarraigadas, vuelve otra vez la tuberculosis, vuelve otra vez enfermedades que estaban ya desarraigadas, vuelven otra vez y vienen con fuerza porque ya los antibióticos, dicho por los mismos médicos, ya no funcionan en ellos. Se han hecho resistentes. Esas plagas se están haciendo resistentes a los antibióticos que hoy existen. Por eso muchas veces tú vas al médico y no te dan antibióticos para que tu cuerpo no se acostumbre. Para que tu cuerpo produzca esa defensa que tanto necesitamos. Esas epidemias, la Biblia lo dice en su palabra, que esas futuras epidemias van a ser propagadas por animales salvajes. Animales como la peste bubónica eran y siguen siendo difuminadas por las ratas, por las palomas, por los pájaros. Qué miedo, ¿verdad? Cuando estaba esa gripe aviar, donde mataban, si había una gripe en un animal, en un sitio, en un corral donde había, por ejemplo, 1000 animales, 1000 gallinas o 1000 patos, si había un solo elemento que tuviera la gripe, mataban a todos. Y eso se quedaba en cuarentena. Y eso dice la palabra, que eso vendrá también. Vendrá. Hay miles de millones de pájaros en todo el mundo, capaces de extender epidemias en todos los lugares, que ya no la va a extender el hombre. Que por mucho que pongan barreras en los aeropuertos, creo que debemos de buscar a Dios, hermanos. Creo que debemos de buscar a Dios. Apocalipsis 6, 7 y 8. Hay gente que dice, ay Luis, nunca hablas de Apocalipsis. ¿Queréis que siga hablando de Apocalipsis? ¿Queréis que siga hablando de Apocalipsis? Porque yo puedo seguir hablando de Apocalipsis, pero Apocalipsis no son palmaditas en la espalda, aunque hay alguna palmadita en la espalda, donde nos enseña que tú y yo vamos a estar un día adorando con todos los santos en el cielo. Aleluya.
Gloria a Dios. Apocalipsis 6, 7 y 8 dice: gloria a Dios. Que nos coja ese temor reverente al Señor. Que nos coja. 7 y 8 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. El 8. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades, que es el infierno, le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y esos sellos se van a desatar, nos guste o no nos guste, se va a desatar. Y todos esos sellos se desatarán sobre esta tierra. ¿Por qué te piensas que están buscando que si hay vida en Marte, que si hay planetas que se pueden ser habitados? Y no te hablan de otra cosa. Donde ya se esperan misiones en Marte y donde ya dentro de 2 o 3 años van a instalar en la Luna, en la misma Luna, van a instalar estaciones espaciales donde van a vivir y van a sacar minerales de la mina, de la Luna. Están buscando maneras y lugares a donde huir, porque saben que lo que hay aquí ya no tiene remedio. Pero dice la palabra de Dios, y lo dice en Isaías 66, que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva. Pero todo esto tiene que desaparecer. Dice que vendrá un gran terremoto cuando el Señor venga con sus ángeles. No en la segunda venida, sino cuando venga con la iglesia. Cuando venga con la iglesia, con un caballo blanco y toda la iglesia detrás, dice que pondrá sus pies sobre el monte de Sión y allí habrá un gran terremoto y allí se abrirá y habrá una llanura tremenda y allí Jesús dice que todas las naciones irán a adorarle, todas las naciones, porque Él se va a proclamar rey sobre toda la tierra y habrá 1000 años de paz, 1000 años de bendición, donde el diablo va a ser atado con cadenas y no va a poder hacer malo, no va a poder producir maldad. Y todo eso, hermanos, si Dios quiere, tú y yo lo vamos a ver. Es que hay muchas cosas en la Biblia, es que decimos, no hay conocimiento, sí que hay conocimiento, pero hay que leer, hay que buscar. Uno de los cumplimientos más siniestros, dice la palabra, dice lo que yo he estado estudiando esta semana, uno de los cumplimientos más siniestros de estas señales, sin lugar a dudas, fue el genocidio ocurrido en Ruanda hace poco, fíjate, en el año 94, en el cual fueron brutalmente exterminados hombres y mujeres y niños de la minoría Tutsi. El número de víctimas se calculó en 800.000 personas matadas por la avaricia del hombre. Genocidio. ¿Tú no tienes el mismo color? ¿Tú no tienes el mismo pensamiento? ¿Tú no eres del mismo partido que yo? ¿Tú no eres de la misma religión que yo? ¿Tú no compartes mis ideas? Genocidio. Lo que hizo Hitler, matando a más de 6 millones de judíos y de gitanos y de subnormales y personas que estaban impedidas, matándolos y llevándoselos a los hornos para consumirlas de hambre y por el fuego. ¿Y Dios es malo? No, Dios no es malo. Es la maldad del hombre tan grande que hay en el corazón del hombre. Si tú quieres saber lo que yo he dicho algo, yo he dicho siempre, si tú quieres saber lo bueno o lo malo que hay en ti, que te estrujen un poco. Cuando estrujas un limón, ¿qué sale? Zumo de limón. Y estrujas una naranja, sale zumo de naranja. Pero cuando estrujas a un cristiano, ahí sale realmente lo que hay dentro. Y si hay maldad, saldrá maldad. Y si hay bondad, saldrá bondad. Y mira que lo estrujaron a Jesús en la cruz del Calvario. Mira que lo estrujaron a Jesús, golpeándole.
hiriéndole, escupiéndole, sacándole los pelos de la barba, poniéndole la corona de espinas en su cabeza, hiriéndole las manos, los pies, subiéndole en la cruz. Pero al final de todo Jesús sigue diciendo y sacando lo que había en su corazón: Padre, perdónalos. ¡Ay! Porque no sabe lo que hacen. Y el hombre me quiere hacer una religión de todo eso. Lo único que hay en mi corazón es agradecimiento a un Dios grande que envía a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario para que yo pueda ser salvo. Samuel, primera de Samuel, creo que es primera de Samuel, si no será segunda. Pero espérate, no, vamos a cortar. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Y aquí el apóstol Pablo nos advierte. Aquí el apóstol Pablo nos advierte ya nos advierte. Del 2, segunda de Tesalonicenses del 1 al 4. Del 1 al 4. Perdona Andrés. Y dice aquí la Escritura. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo tenemos en pantalla ahora. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y estamos en tiempo de apostasía. Muchos apostatarán de la fe, negarán la fe, no querrán saber nada de Dios. Tenías que ver ayer a la gente en la calle cómo tiraban los tratados y cómo no querían saber nada del Evangelio. Apostasía. Sí, porque ayer salimos a predicar, a repartir tratados. Y lo seguiremos haciendo, si es posible, si no cada sábado, cada 15 días, pero vamos a salir este año. Y vamos a salir, porque hay que salir a predicar las buenas nuevas. Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ese hijo de perdición y ese hijo de pecado es ese bestia, ese anticristo que dice que ya está, te dice que ya está en acción, que ya está a punto de aparecer todo eso. 2020, un año peligroso, un año para estar juntos, un año para orar. Yo he escuchado profecías tremendas de este año 2020 que no quiero traer a la iglesia porque si se cumplen, se cumplirán. Pero hay que estar agarrados fuertes al Señor y orando. Amén. Porque Dios guardará tu casa, guardará nuestros hogares, guardará nuestra familia, porque Él es galardonador de los que le buscan y de los que le aman. Dios nos advierte claramente que por medio del apóstol Pablo acerca del surgimiento de un gran jefe religioso, antes del regreso de Jesucristo a la tierra. ¿Y cuál será la actitud y la manera de actuar de este futuro falso profeta? Dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es el objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y dice la palabra en el libro de Daniel: cuando veáis esa abominación asoladora en el templo no se ha construido, los sacrificios no están en Jerusalén todavía, pero hermano, en cualquier momento tienen las piedras ya preparadas para levantar el templo de Jerusalén y volverán los sacrificios y volverán otra vez a ofrecer, porque los judíos tienen esa creencia. Ellos creen que el Mesías no ha venido todavía y van a levantar un falso,
van a levantar un falso Mesías. Tremendo. No quiero entrar aquí en muchas cosas. Vamos a acabar con este versículo. Lucas 24, del 34 al 36. Lucas 24, del 34 al 36. Y esta es la advertencia que os dejo, esta palabra como advertencia, y que la estudiemos y que la tengamos en nuestro corazón. Vamos a esto, si queréis leerla en vuestra casa y cogerla en vuestro corazón, porque es importante que la tengamos presente. Dice, mirad también por vosotros mismos, Lucas 24, ¿has puesto el que te he dicho yo? ¿Sí? Pues estará mal. Igual en Lucas 23. Pero bueno, dejadme que os lea esto. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Creo que está en Mateo, pero es igual. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Creo que está en Marcos 24, 34. Que velemos. Iglesia, el fin de este mensaje en esta mañana es que estemos velando. Que no estemos como el mundo pensando que no pasa nada, que todo va bien, sino que miremos las señales, los telediarios, las noticias, lo que está sucediendo, son señales del cielo que nos está avisando de que nuestro Redentor viene pronto, de que el Señor viene pronto. Y eso es para estar buscando más al Señor, no para tener miedo en nuestros corazones, sino para buscar más la presencia de Dios, para estar más juntos como iglesia, para no apartarnos del cuerpo de Cristo, para que sepamos que el Señor, Él levantó a esa iglesia y Él la recogerá. Él la levantó y Él la recogerá. Porque la iglesia no le pertenece a ningún pastor, a ningún siervo, la iglesia le pertenece a Jesucristo, que murió y pagó el precio por ella en la cruz del Calvario. Amén. Hermanos, que Dios os bendiga, tened una buena semana, una feliz semana, no dejéis de estudiar la palabra y de orar. Que Dios os bendiga mucho.